para retomar el voto de confianza de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, pero de hecho ella ya planteó, ya puso sobre la mesa las políticas generales de gobierno y su desarrollo. Alberto, buenas noches, gracias por estar con nosotros. No escucho nada. No escucho. ¿Ahora sí escuchamos? Mal. Mal. A ver, producción, a ver si nos pueden ayudar con el audio. Ya. ¿Mejor? Está muy bien. Enrique, te escucho bien. Ahora sí, perfecto. Bueno, decía yo estas circunstancias tristes, ¿no? Por el fallecimiento de un congresista de Perú Libre, se posterga este voto durante 10 días más. ¿Cómo observa la situación? ¿Cómo vio a la presidenta del Consejo de Ministros y cuáles son las perspectivas de este voto de confianza? Bueno, yo creo que probablemente va a ser, le van a otorgar el voto de confianza al gabinete, siempre y cuando se cumplan algunas condiciones, ¿no? Porque además yo creo que a estas alturas, no sé si es lo más importante, sino más bien esta especie de crítica permanente de la derecha al gobierno, y un gobierno que está cometiendo errores, no sé si llamar errores, o dando sorpresas cada cierto tiempo, ¿no? La última vez, el anuncio, el pedido del presidente, dio el mensaje de la primera ministra de una ley, al Congreso de una ley para nacionalizar Canicea. Eso no está en el discurso de la primera ministra. Entonces lo que va a haber es una situación media rara, porque en medio de el voto de confianza sale el presidente dando este mensaje que no encaja en el tono planteado por la ministra, y cuando hay una comisión que se ha creado justamente para ese fin, ¿no es cierto? Para negociar el contrato de la Canicea, la masificación del gas, etcétera, etcétera. Y por otro lado veo una derecha que yo creo que tiene una herramienta nueva en sus manos, que es la modificación del voto de confianza, ¿no? Que el propio Juan Carlos Tafoya, una columna muy interesante que se llama Puente de Plata en el sentido que darle un puente de plata al gobierno, porque ya existe esa ley, ¿no es cierto?, del voto de confianza, que restringe y que justamente tiene como principal atributo, como dice él, más aún, ahora que el Ejecutivo ya no puede hacer cuestión de confianza por tales circunstancias. Se refiere a la renuncia de los ministros. Y lo que quiero decir es que estamos en una situación, en mi opinión, que no sé cómo definirla, ¿no es cierto? Una derecha que ha avanzado con el voto de confianza, a restringir el voto de confianza al Ejecutivo, un Ejecutivo que está un poco confuso, ¿no? Como el caso también de Ricardo Belmont, que también es otro ejemplo de la confusión que hay un poco en el Ejecutivo. Y este último que, en mi opinión, y la división, bueno, de Perú Libre, ¿no? De Perú Libre, y el comportamiento radical o duro de algunos de sus miembros ahora en esta presentación de la ministra, ¿no? Ahora, pero en medio de, efectivamente, de estas incoherencias, ¿no? Y uno se pregunta al presidente haciendo un anuncio de estas circunstancias, como tú señalas, en el momento en que su presidenta del Consejo de Ministros está yendo, ¿no?, por un voto de confianza, pero digamos que lo más coherente, me parece a mí, en medio de todo, ha sido el propio mensaje de Vázquez, ¿no? Digamos, equilibrado, ¿no?, con un acento social, que incluso hay congresistas que tampoco les gusta eso, ¿no?, pero con un fuerte acento social, el tema de defensa de derechos humanos, etcétera. ¿No? El propio señor Bellido fue sumamente, o sea, la criticó duramente, ¿no?, en términos de la ONG, ¿no?, para la cual ella trabaja. Me imagino que se refería a un caso como el de Máxima Acuña, quien ella citó, ¿no?, entre otras cosas. Pero digamos que pareciera haber en la presidenta del Consejo de Ministros cierta voluntad de poder tomar, no sé si las riendas, pero ordenar el discurso del gobierno en estas circunstancias, ¿no? Me parece que pero sí, a mí el discurso, sinceramente, creo que le ha faltado algunas cosas, ¿no? Me parece, cuando menos ha podido mencionar el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Haciendo un guiño justamente al sector más duro, ¿no?, que justamente es lo que se le ha reclamado. Hasta la vocera de Juntos por el Perú
Ruth Luque le ha recordado ese tema como el primer punto de una agenda futura, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, eso lo ha podido mencionar y no se ha mencionado en el discurso. El problema está que a veces pienso que pese a ese, digamos, entre comillas, sin ánimo, por supuesto, de criticar nada, concesiones de una derecha que a un sector derecha no muy dispuesto a escuchar lo que es nada, simplemente avanzar y avanzar camino a una especie de vacancia y que favorece, en mi opinión, esa confusión que hoy día reina en el gobierno, ¿no? Me parece que es un problema central, o sea, yo creo que es raro, pues, porque por un lado la derecha avanza y por otro lado la primera ministra quiere poner orden y por otro lado el presidente genera cierto grado de confusión, ¿no? O sea, me parece que lo de la camiseta me parece clarísimo. Ahora, pero en ese avance de la derecha, como lo llamas, Alberto, pues, digamos, en este momento insistir con la figura de una asamblea constituyente le complicaría más el voto de confianza a Vázquez, ¿o no? Yo no voy a insistir, pero creo que tiene que ser un tema de debate. O sea, me parece que tiene, porque además ha sido, desde el punto de vista, el mensaje principal del presidente en su campaña electoral. Y yo creo que tiene que respetarse las promesas. Yo no digo que tenga que cumplir mañana, pasado, forzar una ley, por ejemplo, pero tiene que plantearse el tema como un horizonte político de la propia sociedad peruana que él quiere transformar. Ahora, pero ella ha hablado de un nuevo pacto social, no hay un margen de interpretación, porque nosotros se lo hemos preguntado en su momento a la señora Vázquez y ella respondió lo que ya sabemos, ¿no? Que si bien no es inmediato, pues no hay que tener de ninguna manera, lo decía ella, miedo, ¿no? A plantear una figura como esa. Ella también está jugando, digamos, tratando el tema con cierto equilibrio, ¿no? Lo del pacto social tiene un gran ámbito de interpretación. Pero está bien, pero yo prefiero que sería Asamblea Constituyente, que es un nuevo pacto social, porque en realidad desde el punto de vista eso polariza más el gobierno, genera más desacuerdos, y creo yo que nada costaba mencionar el tema de la Asamblea Constituyente, pasa ya que no sea un tema que es para después, que hay que reflexionarlo, hay que pensarlo, qué sé yo, lo que se quiera, que sea el nuevo pacto social, no estoy por apurar las cosas. Pero sí me parece, estoy en un tono que hay que resolver sobre todo a estas alturas, y lo más importante es esta especie de desacuerdos internos que hay en el gobierno. Me parece muy urgente eso. O sea, y por eso, si bien me parece destacable la de la primera ministra, más me llama la atención en este momento los desacuerdos del gobierno y al mismo tiempo los avances de una derecha que en mi opinión cada vez es más dura, ¿no? O sea, si uno escucha a los fujimoristas, a Guerra García, no hay ningún reconocimiento de nada. Entonces, yo creo que el orden, si se ordena el gobierno, me parece que va a poder responder mejor a los ataques o a las críticas, como quieras calificarlo, de una derecha dura, ¿no? Que esto menos está. Y además no me explico, por ejemplo, no han dado tanto en la reanudación de esta reunión, ¿no? De este voto de confianza, de esta presentación en el gabinete. ¿Una semana para qué? Más de una semana, es lo que yo estaba diciendo, 10 días, ¿no? O sea, mi idea es que quieren presionar para la salida de los ministros. Ahora, en la educación y en el interior. Y el del interior. A ver, ahora está complicado el sector seguridad, Alberto, ¿ah? O sea, está complicado, interior es un sector bastante sensible. Acabamos de hablar sobre el ministro de Educación, en fin, es también objeto de críticas, pero sobre todo el ministro del Interior. ¿Va a poder pasar este gabinete sin hacer ese relevo? Perdón, el problema de la seguridad es un problema que tiene meses en este país. No nace con este gobierno ni se agudiza con este gobierno. O sea, yo soy muy consciente, yo cada vez me doy cuenta que además cada vez más hay más visibilidad en los efectos de la delincuencia y todos los días los canales se han convertido casi en páginas policiales, digamos, ¿no? En funciones políticas. Pero reconozco que también hay problemas con el ministro de Interior. Y con esta educación, lo que se dice es falso. O sea, Gallardo
le gustan otros sindicatos distintos al magisterio, No. pero la federación, el CONARE, no es el Movadef. Ujú. La encuesta que se da, en mi opinión, le debería dar vergüenza a la persona que hace esa encuesta cuando le preguntan a los encuestadores, ¿usted apoya al ministro de Educación, que es dirigente de la FENATA, que a su vez es aliado del Movadef? Por supuesto que la gente dice que no. Claro, claro. Pero no eres el primer invitado que defiende las cualidades de Gallardo, o en todo caso por lo menos toma distancia de esto. Pero vuelvo e insisto, con el tema Interior, o sea, Interior se supone que fue una suerte de transacción política con el ala dura de Perú Libre, ¿no? Pero el señor Bellido estaba casi poniendo en tela de juicio el trabajo de Vázquez, es decir, te dan una cartera tan importante como esa y tu respuesta es no vamos a votar por la confianza. Complicado, ¿ah? Es que justamente, yo te digo, Enrique, que el problema es el grado de desacuerdos que hay en el gobierno, ¿no es cierto? Me parece que es un tema a reflexionar y es un tema a superar, porque la ofensiva de la derecha es permanente, continua, fuerte, además mediáticamente, todo el día sale en la televisión, no en el Canal 7, pero en la mayoría de diarios, periódicos, en fin, radios, es así. Entonces, el gobierno tiene que ordenarse. Esa es mi preocupación principal. O sea, más allá del mensaje, porque en medio del desorden y el mensaje, más atención le presta el desorden. Por supuesto. Gobierno, ¿no? Por supuesto. Entonces, me parece que es el dato que hay que analizar y pedirle al gobierno que se ordene internamente, y que el presidente asume justamente su carácter de presidente como ordenador del gobierno. O sea, esa es la función del presidente que reposa y la ayuda evidentemente la primera ministra, pero el presidente tiene justamente que poner orden. O sea, y eso me parece clave entenderlo si queremos tener un gobierno que dure, ¿no? Y que no vayamos de crisis en crisis hoy día, ¿no? Bien, Alberto Adriansen, como siempre, muchas gracias, un gusto conversar con Enrique, a ti, buenas noches. ¿No? Saludos a todos. Una derecha que avanza y un gobierno que se tiene que ordenar, los mensajes principales entonces de la jornada de hoy. Vamos a hacer una pausa, regresamos.